Es muy notorio cuando los niños salen, ¿no? Bueno, nos quedamos acá en sala. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. Ahora vamos a leer desde los versículos 9 al versículo 12, por favor. La mayoría de los textos después de estos voy a leerlos en la versión NTV, por favor, porque es una versión un poco más clara con lo que quiero transmitir en esta mañana. Así que vamos a leer todos estos versículos primero en Reina Valera y después iré alternando con la versión NTV. Dice así la palabra del Señor: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, o cambia esa palabra también por evidencias, que también se traduce de esta manera. No ha creído en la evidencia que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es la evidencia, dos puntos, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creo que estos versículos son uno de los más potentes porque va a involucrar a la Trinidad indicando cuál es el testimonio que va a dar Dios ahora. Y parece que Juan quería llamar la atención a esta audiencia. Recuerda la semana pasada lo que expliqué sobre el gnosticismo y todo lo que conlleva las falsas enseñanzas acerca de la encarnación de nuestro Señor. Curiosamente, para Semana Santa o para la llamada Navidad, todo eso, de lo que menos se habla es de la encarnación del Señor. Y de lo que menos, pero menos se habla también, es de los efectos que produjo la muerte del Señor en la cruz. Más que nada nos alegramos porque es un feriado, ¿no? Y son varios feriados en Semana Santa. Ahora en abril la gente va a estar también celebrando estas fiestas. De todos los testimonios que hemos leído y escuchado por diversos medios y formas a través de los años, este testimonio que va a decir Juan hoy día es uno de los más importantes por tres razones. Si quiere tomar nota, voy a dar tres razones por qué este testimonio es tan importante. Primero, porque este testimonio, algunos hombres hablaron de la persona del Señor Jesús. Los hombres a través de los tiempos fueron directa o indirectamente hablando de Cristo. Por favor, mire, Juan respalda este mensaje diciendo, recuerda lo que leímos en el versículo 6, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es, ¿quién? Jesucristo. Este es Jesucristo, dice, que vino mediante agua y también mediante sangre. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por lo tanto, acá tenemos el primer punto en que el testimonio de los hombres a través de los tiempos fueron entonces apuntando a la persona del Señor Jesús. Dos, por otro lado, este testimonio o esta evidencia de la que venimos hablando involucra directamente al Espíritu Santo, que es la verdad. Mire por favor el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre,
no solamente, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. No miente. La Trinidad de Dios no miente. Y va a dar testimonio de esto. Y tercero y por último, quien toma parte en este testimonio o en esta evidencia es Dios el Padre. Dios el Padre. Él toma parte en este testimonio diciendo acerca de su Hijo, en el versículo 9, por favor, nuevamente, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, mayor. Imagínense involucrados los hombres hablando de tantas maneras, que lo vamos a ver después, hablando a través de los profetas, hablando a través de los escritores bíblicos, acerca de este testimonio de la persona del Señor Jesús. Isaías no tenía la menor idea de quién estaba profetizando, pero apuntaba al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro precioso Redentor al respecto. Bueno, entonces la idea es esta. Con estos versículos que hemos leído, si hemos recibido el testimonio o la evidencia de los hombres, entonces, ¿cómo no hemos de aceptar el testimonio del Padre y también de su Santo Espíritu? ¿Cómo no lo hemos de aceptar? La conclusión de Juan es la siguiente en estos versículos: que el Hijo eterno de Dios es Jesucristo, y la evidencia que dice Juan está vigente hoy y por los siglos. Es decir, lo que Juan está diciendo ahora, que la salvación depende del Señor Jesús. Juan capítulo 14, no lo busque, versículo 6, un texto muy conocido por ustedes. Jesús dijo e hizo una afirmación muy clara y categórica: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es una evidencia clara de quién es el Señor Jesucristo. En estos pocos versículos que hemos leído, hermanos, del versículo 9 al versículo 12, hay un caudal enorme de información, de conceptos que hablan de este testimonio. Por favor, si quiere anotar en su Biblia o subrayarlas. Es impresionante en estos versículos 9, 10, 11 y 12. Fíjese que el concepto de testimonio aparece 7 veces. 7 veces en estos versículos, al menos, como evidencia. Aún más, la palabra Dios es el que hace el testimonio de su Hijo, aparece también al menos 7 veces también. Entonces, cuando se van repitiendo mucho los conceptos, entonces el Espíritu Santo está llamando la atención y para decir, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué repite tantos conceptos? La palabra hijo, que es el que da origen a la vida eterna, aparece 6 veces. 6. Y aún más, si podemos ser un poco más estudiosos, el verbo creer, que es el verbo pisteo en griego, que significa también tener o creer, o tener fe o creer en algo, este verbo creer aparece 3 veces en diferentes tiempos. 3 veces el verbo creer. Y el concepto vida aparece 4 veces. Y por último, el verbo tener posee 2 ideas. Una de seguridad y otra de manos vacías, por así decirlo, que está en el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene las manos llenas, por así decirlo, ¿no? Lo tiene todo. Pero el que no tiene al Hijo, entonces tiene las manos vacías. No tiene absolutamente nada. Entonces el verbo tener, que aparece ahí en conjunto con el tema de la vida, el apóstol Juan está diciendo, el que tiene al Hijo, lo tiene todo. ¿Amén? Gracias. ¿Lo tiene todo? Sí, yo también lo tengo todo. Y eso es lo que dice el Salmo 23. El Señor Jehová es mi pastor. Nada me falta. Nada. Y como nada me falta, Él me va a pastorear y me va a llevar a pastos verdes. Deleitará mi alma y me guiará por sendas de luz y de justicia. Por lo tanto, se da cuenta que el que no tiene al Hijo
tiene las manos vacías, tiene un vacío enorme en su vida al respecto. Entonces, haciendo esta introducción, podemos entonces entender la importancia que va a involucrar en estos textos Dios el Padre, el Espíritu Santo, hablando los dos de su Hijo el Señor Jesús y los hombres dando también testimonio de este elemento. Bueno, vamos al versículo 9, que es el primer punto que vamos a atacar hoy día. Al menos quiero tocar 4 puntos con ustedes, cada uno de los versículos. Versículo 9, la veracidad del testimonio, la verdad de este testimonio. Versículo 9, voy a leerla entonces la versión NTV para que ustedes la tengan ahí y la estén comparando. Ya que creemos, dice el apóstol Juan, el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Imagínense por un momento esto. Volvamos por favor al versículo 9 entero, bien. Y aquí aparecen estos conceptos, creer, testimonio, y vuelve a ocupar la palabra testimonio y el verbo creer. Ya que creemos, dice, el testimonio humano. ¿Cuál testimonio humano? Lo que ha venido todos los autores del Nuevo Testamento apuntando y hablando de la persona del Señor Jesús. El apóstol Juan le dice a los hermanos que Cristo es la cabeza de la iglesia, es el preeminente en la iglesia. Y después dice que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza. Por lo tanto, el primer punto tiene la idea, la veracidad de este testimonio. ¿Cuál testimonio? Juan deja claro y muy claro a sus lectores y también a sus detractores el origen de este testimonio. ¿Y sabe lo que está diciendo Juan? Este testimonio no es basado en los pensamientos humanos, sino es basado en el concepto divino que Dios ha querido dar y revelarnos acerca de la persona del Señor Jesús. ¿Por qué quiso venir del cielo? Si estaba bien, ¿por qué? ¿Por qué dejó que lo honraran en el cielo y venir a este mundo a sufrir? ¿Por qué? Y podemos responder teológicamente a esta respuesta y decir, porque nos ama. Y es verdad, nos ama. El testimonio humano, ¿cuál era el testimonio humano? Por favor, retroceda a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, que lo hemos leído varias veces. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y también hemos oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Así está diciendo Juan. Este es el testimonio con el cual empieza el capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, eso está diciendo Juan. Hemos recibido el testimonio de los hombres. Todos los autores del Nuevo Testamento apuntan a la persona del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo le habla a la iglesia y dice a los santos y a los escogidos o a los santificados en el Señor. Luego Pablo sigue la misma historia en Primera de Corintios y dice que somos llamados a tener comunión con su Hijo, el Señor Jesús. Y por último, 1 Corintios capítulo 1, versículo 32, dice que todo el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor Jesucristo. Así dice. Por lo tanto, los autores fueron enfocados, guiados por el Espíritu Santo, para que apuntaran a la persona del Señor Jesús. ¿Cuál es el testimonio humano? Ese. 1 de Juan 1:1. Lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestros ojos referente al verbo de la vida. Este es el verbo de la vida. El Evangelio de Juan, por favor, vayan ahí. Capítulo 21, versículo 24. Juan capítulo 21, versículo 24. Dice así, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es
fiel. Este discípulo, hablando de Juan, está diciendo que su testimonio es fiel, su relato es fiel. Mire cómo lo traduce la Reina Valera. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y después agrega otra cosa, el versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Qué testimonio más poderoso de los hombres hablando del Señor Jesús. Entonces la pregunta que pueden hacer hoy día para nosotros, entonces, ¿cómo hay hombres que quieren menoscabar y menospreciar la encarnación del Señor Jesucristo? Un Dios perfecto, un Dios maravilloso, 100% hombre, 100% Dios. Volvamos por favor a Primera de Juan. Entonces Juan está recalcando en el versículo 9, si hemos recibido, hemos aceptado el testimonio de los hombres, mire lo que viene ahora. Mayor, esta palabra mayor en el original significa megas, una cosa inmensa, de mucho valor. Entonces Juan está ahora declarando que este testimonio del cual va a hablar ahora Dios es mayor que aún el de los hombres. ¿Cuál es la explicación de esto? El testimonio de Dios, queridos hermanos, no consiste en lo creado. Dios no nos dejó esto, las escrituras, para que dijeran, mire, sabe que, mire las estrellas y ahí está mi poder, que de por cierto es así. Pero ¿sabe lo que dejó el Señor? Para que pudiéramos contemplar y pudiéramos gozarnos la persona del Señor Jesús. Eso es lo que recuerdan los creyentes cuando vienen a la mesa, y lo único que debe de pasar por los corazones y las mentes de los creyentes es la persona del Señor Jesús. Nadie más. Pero si vamos a comenzar en la mesa del Señor a pensar, a divagar, qué vamos a cocinar mañana, dónde vamos a ir, cómo voy a conseguir esto, la verdad entonces la adoración se va a atrofiar y se va a hacer corta y no va a llegar al destino que tiene que llegar a los pies del Señor. ¿Se entiende, no? Vamos a paso por paso. Entonces, el testimonio de Dios no consiste en lo creado, sino que ¿saben qué consiste? En la explicación y el testimonio de su propio Hijo. Moisés, en un arrebato tal vez de ser o de querer ver a Dios, en algún momento dijo, Señor, muestra, quiero conocerte. ¿Y sabe lo que hace? Dios le muestra solamente la espaldilla o parte de la espalda y pasa Dios. Imagínense. El eterno Hijo de Dios por el cual subsisten todas las cosas. Vamos por favor a entender un poquito esto. Ahí cuando Pablo le habla a los hermanos en Colosenses, capítulo 1, por favor. Yo lo voy a leer acá en Reina Valera y va a estar, creo, proyectado en NTV para que vayan haciendo ahí el cuadro comparativo. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Aquí debiera agregarse una palabrita que es muy importante al principio y debiera leerse de esta manera. Porque Él, hablando de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Había un joven que le preguntó al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué respondió Jesús? Tanto tiempo he estado contigo y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Qué increíble. El Hijo hace la exégesis del Padre. El Hijo es el que muestra al Padre en su amor. Cuando leemos el texto de Juan 3:16, eso es lo que está apuntando el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo se refleja ese amor? A través de su Hijo, el Señor Jesús. Todo lo que hace el Padre en beneficio de nosotros, lo va a hacer a través de su Hijo.
Todos los beneficios que hemos recibido como hijos de Dios, lo hemos recibido a través de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Perdón de pecado, la redención, la expiación, la justificación, la adopción, la regeneración. Todos esos son conceptos que el Padre quiso dejar en manos del Hijo para que los hijos de Dios puedan disfrutar de estas garantías. Entonces, ahora Juan está diciendo, esta es la evidencia. Porque Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, note por favor todos los pronombres personales que le está dando el apóstol Pablo a la persona del Señor Jesús. Pablo no está apuntando a ningún otro lado, queridos. No está apuntando al universo, a los ángeles. Está apuntando al que es la cabeza de la iglesia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase todo el pleima, todo el poder, todas las atribuciones que tiene Dios el Padre en Él, imagínense. Entonces ese es el testimonio que está dando el apóstol Pablo acerca de la persona del Señor Jesús. Él es eterno, en Él subsisten todas las cosas. Entonces, ¿de qué trata este testimonio? Y seguimos hablando, tanto el de los hombres como el de Dios, que se juntan con un solo propósito de exaltar y de magnificar el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Por favor, mire lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1 también, que es un texto muy conocido. Y lo vamos a leer en la versión también NTV. Dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Todo apunta a eso. Por otro lado, por favor, vayan ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 30. Hechos, capítulo 2, versículo 30 al versículo 33. El doctor Lucas va a referirse ahora a la persona del Señor Jesús. Hermanos, estaríamos semanas buscando en el Nuevo Testamento todos los textos que apuntan a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Entonces ahora Pablo a una iglesia le dijo, entonces ahora toda la palabra de Dios more en vosotros, en abundancia. En abundancia. Dice así el doctor Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 30. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Este es Jesucristo. Entonces en eso radica el testimonio de Dios el Padre, del Espíritu Santo y de los hombres. Apuntan a un solo objetivo,
nuestro amado y precioso Salvador. Entonces, cuando venimos a la iglesia, queridos, y cantamos una canción o entonamos un himno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos cantando? ¿A quién estamos cantando? Pero no importa tanto eso, lo que importa es cómo estamos adorando. ¿Cómo? Si estuvieran en medio de nosotros nuestros hermanos pentecostales, creo que nos darían clases magistrales de cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad, resguardando las proporciones, por supuesto. Nos enseñarían a tener fe. Qué increíble, ¿no? Este testimonio no está basado en principios espirituales, el que está dando Dios, o sobre dogmas, o sobre pensamientos humanos, sino que la base de este testimonio es el eterno Hijo de Dios. Esa es la base de este testimonio. Recuerda lo que le dice Pablo a los hermanos en Colosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, la veracidad de este testimonio tiene verdad en las Escrituras, tanto en los hombres, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y ahora nos habla a través de su Hijo. Todos los apóstoles apuntaban a eso. Segundo punto, el Hijo y el testimonio, versículo 10. Dice así el versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 5, nuevamente volvemos ahí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Eso dice. El cristiano, queridos, es, según lo que Juan explica, alguien que ha oído el testimonio del Nuevo Testamento, lo ha reconocido como la interpretación de Dios sobre la importancia de la vida y la muerte del Señor Jesucristo. Estos hombres, estas mujeres que han caído a los pies del Señor Jesucristo, viven, gozan, disfrutan, transmiten el Evangelio eterno. Viven, gozan, transmiten el Evangelio eterno. Viven, gozan y transmiten el Evangelio eterno. Los creyentes nacidos de nuevo deben de adorar a Dios, deben caminar como el Señor, deben de respirar como el Señor, deben de pensar como el Señor, deben tener el corazón del Señor, porque así lo dice también el apóstol Juan. Solo un texto. El que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, ahí se lo busca, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, entonces, ¿cuál es el resultado? Debe andar como Él anduvo. Ahora bien, la segunda parte de este versículo, que estamos leyendo el versículo 10, y aún más Juan dice que este testimonio de la salvación los creyentes lo tenemos en nuestro corazón. Está vivo, debe estar siempre como fuego en nuestras vidas, de que hemos recibido este testimonio y hemos creído en la persona del Señor Jesús. No necesitamos ya más que nos vuelvan a salvar. Necesitamos andar como Él anduvo. Eso necesitamos. Y eso nos cuesta hoy día. La iglesia de hoy, con todo este movimiento que hay, con todas nuestras tareas, necesitamos volver a caminar como anduvo el Señor Jesús. La segunda parte de este versículo, Juan menciona que los que no han aceptado este testimonio, esta evidencia, ¿sabe lo que le dicen a Dios? Tú eres mentiroso. Así le dicen a Dios. Recuerden lo que dice, por favor, ahí en 1 de Juan, todo voy a basar ahí, capítulo 1, versículo 10. Juan usa estas dos veces la palabra mentiroso refiriéndose a Dios. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire ahora, compárelo con el versículo 10, la segunda parte. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
La persona de Cristo hace que el hombre se vea pecador. Y por ende, entonces, como es el hombre es pecador, ¿sabe lo que hace el Señor Jesús? Le invita al arrepentimiento y de paso le ofrece la vida eterna. El solo hecho de la persona del Señor Jesús, el ser humano se ve pecador, sin salida. Y Jesús lo que hace es darle esta esperanza. Aún más lo triste de esto, queridos, es que el hombre sigue insistiendo constantemente, despreciando la reconciliación. Y sabe lo peor de todo, de este texto, que sigue pensando que el hombre sabe más que Dios y que no lo necesita. Porque sigue constantemente diciendo que Dios es mentiroso. No se ha arrepentido, no desea doblar su orgullo, no desea doblar su rodilla. Y no va a querer hacerlo. Hay un texto muy trágico en la Biblia, en el cual demuestra la condición del ser humano cuando le dice a Dios que es mentiroso y no se quiere arrepentir de sus pecados. Por favor, vamos ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y versículo 21. De todo lo que ha pasado en la tierra, de todas las cosas que el ser humano va a ver en aquel momento, en cuando Juan escribe estas palabras, es un momento en que, por último, puede decir el ser humano, creo a Dios. Sin embargo, dice las Escrituras, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. ¿Estamos bien, cierto, en Apocalipsis? Sí. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni tampoco de sus robos. Viendo todo lo que Dios, el juicio que derramó sobre la tierra, esos hombres no quisieron arrepentirse. Y siguen llamándole a Dios mentiroso. Qué increíble. Ahora, el testimonio que está dando el apóstol Juan. Volvamos por favor a 1 de Juan capítulo 5. Y ahí ahora voy a entrar en el tercer punto. ¿De qué trata entonces este punto? El testimonio de Dios es acerca de la vida eterna. No es acerca de los ángeles. No es acerca de la iglesia. No es acerca de la creación. Versículo 11 dice lo siguiente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida radica en su Hijo. Y note por favor con la firmeza que el apóstol Juan está hablándole a la iglesia. Recuerden el contexto de esto, que se había infiltrado en la congregación, en la doctrina diabólica del gnosticismo, que estaban negando la eficacia de la persona del Señor Jesucristo en su carne. Entonces ahora Juan está combatiendo esto, lo vimos hace un par de semanas atrás. El testimonio de Dios ahora, a través de esto, Él está hablando y está diciendo que el testimonio que Dios nos ha dado es el testimonio de vida eterna, basado en la persona de su Hijo, siendo el Espíritu Santo, tomando parte activa en esta evidencia. Ya lo vimos, que esta evidencia, la semana pasada lo nombré, tiene dos elementos. El primer elemento, como dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino en agua en su bautismo. Lo vimos la semana pasada. Este es Jesucristo, vino en agua en su bautismo. Y después Juan está diciendo, este también es Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Qué evidencia más preciosa. Nadie podrá negar esta evidencia. Ahora Juan vuelve atrás en su argumentación. Y mire por favor, capítulo 2, versículo 2 de Primera de Juan. Y está diciendo Dios que esta evidencia radica en la persona del Señor Jesús. Él es la vida eterna, Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el Cordero de Dios. Él fue el que fue llevado al matadero y no abrió su boca y allí
lo mataron. Entonces ahora Juan, mire lo que está diciendo en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Juan. Y él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa satisfacer a alguien. Y Dios el Hijo satisfizo las demandas del Padre acerca del pecado. Y el Padre enjuició al Hijo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero nosotros estamos cómodos sentados. ¿Dónde estamos, no? Estamos cómodos, ¿no? Tenemos aire acondicionado, tenemos un buen audio, tenemos buenas sillas. Estamos cómodos. Y eso nos lleva a reflexionar, queridos, en la obra del Señor. No tomemos livianamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan vuelve en su argumentación y podemos verlo ahí en este texto. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dando seguridad. ¿Sabe lo que hace Juan en este versículo? Da seguridad de perdón de pecados, y su testimonio es veraz. Si alguno tal vez en esta sala o los que están escuchando este audio no posee la vida eterna, entonces tiene que meditar en este testimonio lo que dice el apóstol Juan al respecto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tenemos la vida eterna, entonces el creyente debe de dar muestras de esta vida eterna. Quiero por favor que podamos buscar otro texto. En Colosenses, por favor. Capítulo 3. En el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, o mejor dicho, versículo 1 y 2, están las evidencias de la vida cristiana. Si usted es un hijo de Dios y si yo soy un hijo de Dios, entonces tiene que estar encajonado o metido dentro de estos dos versículos. No puede huir, no puede salir de estos dos versículos. Si sale, entonces tiene problemas. Mire lo que el apóstol el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos en Colosas al respecto de lo que es las muestras de la vida cristiana. Y fíjese que Pablo empieza con un sí, que no es un sí, no es un sí afirmativo, es un sí condicional. En la Reina Valera lo traduce: sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mente o la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero pastor, ¿por qué tenemos que hacer esto? No lo voy a explicar yo. Lo va a explicar nuevamente Pablo en el capítulo 3, en versículo 3. Si hemos resucitado, si estamos buscando las cosas de arriba, si ponemos la mira en las cosas de arriba, entonces el apóstol Pablo está diciendo: si ustedes lo hacen, es una muestra clara que habéis muertos al pecado. Así dice Pablo. Habéis muerto. Habéis muerto al pecado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. ¿Se da cuenta dónde apunta el apóstol y todos los apóstoles acerca de esto? Entonces el testimonio acerca de la vida se refiere al Señor Jesucristo enteramente. Y por último, versículo 12, vamos por favor a Primera de Juan nuevamente, y voy a tocar el último texto. Le quise poner un título, pero la verdad, los títulos no son un testimonio fiel, ¿no? Se nos ocurre a nosotros para poder emplearlo bien.
Y puse en el punto número 4, versículo 12, un ofensivo testimonio. Es un ofensivo testimonio. ¿Qué dice el versículo 12? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Note por favor cómo el apóstol Juan va a dar nombres y apellidos y deja pero sentado en dónde radica la vida eterna. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Primero. El que no tiene al Hijo de Dios, note eso, el que no tiene al Hijo de Dios, entonces no tiene la vida. Muchos hombres a través de los siglos han querido ser independientes, no desean dar explicaciones de sus actos, ni menos someterse a otros. Y estamos en una sociedad de anarquía, estamos en una sociedad donde no nos gusta que nos llamen la atención, estamos en una sociedad donde no nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal. No nos gusta. No nos gusta que nos pare la policía en la calle y nos pidan los documentos. Muchas veces no nos gusta, menos cuando nos van a pasar una infracción. Menos. No nos gusta. Piense por un momento cómo habrá sonado esta aseveración del apóstol Juan en aquellos tiempos. Y le está diciendo a esta gente malvada y perdida, el que tiene al Hijo tiene la vida. No hay escapatoria. No tiene por dónde escapar. Solamente hay un puro camino, que es el Señor Jesús. Si quiere ir al Padre, tiene que pasar por Él. Piense cómo habrá caído esta noticia en los corazones, en las mentes de los gnósticos en aquel entonces. Como que parece les dio un golpe bajo, ¿no? La vida radica en el Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6, que ya lo leímos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Hoy día, queridos, si vemos una sociedad, no ha variado mucho el desprecio al Hijo de Dios. No ha variado mucho. Los seres humanos siguen despreciando al Hijo de Dios. Siguen escupiéndole y siguen crucificándole. Y siguen diciendo a Dios, eso es mentira. Los falsos profetas, los falsos anticristos, del capítulo 4, versículo 1, se lo voy a leer solamente. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así dice. Juan capítulo 5, versículo 24. Por favor, para que lo puedan buscar. Juan capítulo 5, versículo 24. El Evangelio, ¿no? Estas son palabras del Señor Jesucristo. Él lo dijo. Les digo la verdad, dice Jesús. Todos los que escuchen mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Eso dijo el Señor. Si lo podemos volver a leer, por favor, y poner atención en cómo el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo. Mire lo que les dice. Les digo la verdad, dice Jesús. Todos los que me escuchan, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, creen al mensaje, a este testimonio del cual está dando Jesús, quien me envió, dice, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Quién lo hace? El Señor Jesús. Él puede dar vida eterna. Bueno, quiero concluir, al menos con algunas cosas más, con 2 puntos. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna.
tiene la vida eterna. Así lo dijo el Señor. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Eso dice el apóstol. Entonces el que tiene al Hijo lo tiene todo y tiene las manos llenas. Pero el que no tiene al Hijo o rehúsa tener al Hijo, no tiene la vida eterna y está expuesto. 714 veces es mencionado el nombre de Jesús. 351 veces como el Cristo, otras tantas como el Mesías y otras como Señor o Jesucristo. Pero el pasaje por excelencia que habla de esta salvación está en el libro de los Hechos. Por favor, leámoslo, que sería el último texto que vamos a leer en el día de hoy. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Esta es la evidencia más grande y con esto quiero dejarles. Y los que me están escuchando por estas redes sociales y que no tengan al Señor Jesucristo, no tengan el perdón de sus pecados, creo que es tiempo de ahora de decirle al Señor, yo creo en ti, creo en este testimonio y necesito arrepentirme de todos mis pecados y obtener así la vida eterna. Pues Jesús es a quien se refiere las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Tajante, ¿no? Puede ser un mensaje ofensivo para hoy día. Que los hombres y mujeres quieren buscar a Dios por otros medios que no sea la cruz del Calvario. Va a buscarlo por sus obras, va a buscarlo por su intelecto o buscarlo por cualquier otro medio. Y el doctor Lucas está diciendo acá, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Salvos. Solo decir la palabra, necesito la salvación. He pecado contra el cielo y contra ti, como dijo este chico que malgastó sus bienes. Para terminar, quiero contarles una anécdota que pasó hace ya más de 100 años. Y ponga atención a esto, ¿no? Porque tiene que ver entonces con nuestra salvación. Lleva por título, esto no es mío, lo extraje de otra información, dice, Jesús es el nombre. Así sale como título. Y cuenta la historia y dice lo siguiente. Pasteur, hace 100 años, Luis Pasteur descubrió el tratamiento que acababa para siempre con la rabia, lo que le hizo célebre en toda Europa. A Luis Pasteur. En la región de Smolensk, 19 rusos habían sido mordidos por un lobo rabioso. Como habían oído hablar del suero que podía curarlos, se pusieron en camino pese a los terribles dolores que les producían las heridas. Menos de 2 semanas después de haber sido mordidos, llegaron a París como extrañas figuras bajo sus gorros de piel y sus vendajes. Y sabe que la única palabra que conocían estos hombres que habían sido mordidos por lobos era solamente una. No sabían francés porque eran rusos. ¿Y sabe cuál era la palabra que conocían? Pasteur. Pasteur. Era lo único que sabían. Y llegaron a Francia. Ese era todo su francés. No muy extenso, ¿no? Era todo lo que se podían comunicar. Y la gente de aquel entonces entendió que ellos decían Pasteur, Pasteur. Por lo que le condujeron hacia Luis Pasteur. A excepción de 3 de ellos que habían sido atacados desde hacía demasiado tiempo. Esos campesinos rusos que parecían destinados a morir fueron curados. El zar envió a Luis Pasteur la cruz de diamante de Santa Ana y una gran suma de dinero que sirvió para echar los cimientos del actual instituto de Luis Pasteur.
Esos desdichados que imploraban ayuda no conocían otra palabra de la lengua francesa, solo conocían el nombre Pasteur, Pasteur. El nombre que repetían era para ellos el nombre del Salvador y eso les bastaba. No necesitaban saludar, no necesitaban nada más. Lo único que querían decir, Pasteur, Pasteur. Y mire lo que dice. En nuestro mundo, hoy día, atacado por una enfermedad fatal, incluso más terrible que la rabia, es el pecado. Hay un nombre, tan solo uno, cualquiera que invoque con fe será sanado y salvo por la eternidad. Y eso es lo que dice Lucas. En ningún otro hay salvación, ni en el cielo ni en la tierra. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esta salvación trae paz y asegura la vida eterna. Así lo dice Pablo a los romanos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esos hombres no merecían ser salvos y lo único que decían era Pasteur, Pasteur. Hoy día la sociedad perdida lo único que necesita es nombrar el nombre del Señor Jesús, caer rendidos a los pies de Él, invocar su perdón, invocar el perdón de todos sus pecados y así creer a este testimonio que ha dado tanto los hombres, ha dado el Padre y también se ha involucrado el Espíritu Santo. ¿Qué nombre dice la iglesia entonces? ¿A dónde acudimos? ¿Quién es la fuente de salvación? Esperamos que esto nos ayude a meditar. Y como dije al principio, estamos muy cómodos aquí, ¿no? Vi un video muy corto de 1 minuto, cómo en China los hermanos lloraban, desgarrados lloraban de emoción, porque les había llegado una maleta con cierta cantidad de Biblias. La besaban, la abrazaban, no podían creer lo que tenían en sus manos. ¿Y sabe qué dice esa Biblia? Que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay redención y que la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué decían estos hombres enfermos por la rabia? Pasteur, Pasteur. ¿Qué dice el hombre miserable, el hombre pobre sin Dios? Señor, sálvame. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por, Señor, de verdad disfrutar de la Biblia. Disfrutar de este mensaje que es cristocéntrico. Señor, hoy día no tenemos que mencionar ningún otro nombre. Solo el nombre precioso del Señor Jesús. Padre, gracias por haber entregado a tu Hijo por nosotros. Y Señor, ayúdanos, anímanos, para ir meditando, Señor, en los beneficios de esta vida eterna. Padre, ayúdanos de verdad a comprender que ya no vamos al infierno. Padre, ayúdanos a comprender por fe que todos nuestros pecados fueron perdonados. Padre, de verdad creemos que un día tú enviarás a tu Hijo a buscarnos. Un día, Señor, ya no lloraremos más, ya no tendremos ninguna enfermedad, ya no tendremos ninguna deuda, ya no tendremos que levantarnos temprano, ya no tendremos que trabajar arduamente. Y Padre, esto lo hemos recibido solamente por gracia. Pero Padre, ahora queremos mirarnos a nosotros, a la iglesia. ¿Cómo estamos respondiendo a estos estímulos? Señor, ¿cómo respondemos a estas bendiciones en nuestras vidas? Señor, golpea nuestros corazones. Padre, anímanos, haznos despertar, Padre, de esta anomalía en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a vivir como cristianos. Padre, ayúdanos a mirar el ejemplo de hombres y mujeres. La carta a los Hebreos dice que muchos de ellos fueron aserrados, fueron muertos.
Y la historia misma habla de cómo tus hijos fueron muertos por leones, por pestes, crucificados. Y Padre, nosotros ni siquiera nos hemos tal vez apretado un dedo en la puerta por tu causa. Ni eso ha pasado por nuestras vidas. Y no somos capaces, Padre, de responder a tu amor. Si alguno dice que ha pasado de muerte a vida, entonces debe de poner su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, haz que cada uno de nosotros muera día tras día a nuestro orgullo, a nuestra apatía, a nuestra desconformidad, a nuestro orgullo, Padre. Y que podamos decir, tal como el apóstol Pablo decía en algún momento, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ayuda a esta iglesia. Y Señor, si alguna persona que está escuchando esto no tiene la vida eterna, te ruego, Padre, que le concedas el perdón de todos sus pecados y pueda vivir para ti. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén.